Hola, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a este primer webinar del año. Hoy les vamos a presentar una investigación que hicimos para determinar el nivel de madurez de las compañías en Customer Experience en México. Y les queremos compartir también algunas prácticas que identificamos que sobresalen en las compañías más clientecentristas. Esta presentación que van a ver hoy se las vamos a estar enviando por mail en los próximos días y también la misma va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Recuerden, es de la Riva Group, ahí pueden acceder a este y a todos los webinars que hacemos. Así que bueno, sin más, les quiero presentar a Anwar Abdala. Anwar es nuestro director de Customer Experience en Auditor Service. Auditor Service es la división de la Riva que se especializa en ayudar a las marcas a mejorar la experiencia de los clientes con programas de Customer Satisfaction, Employee Experience, Mystery Shopping y auditorías. Anwar es mercadólogo, cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación tanto cualitativa como cuantitativa. Es un apasionado de la investigación y dentro del grupo ha desarrollado varias metodologías buscando adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente. Anwar es un promotor de la transformación y mejora continua. Bueno, sin más, los dejo con Anwar. Muchas gracias por la atención. Adelante, Anwar. Muchas gracias, Julio, por la presentación y muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Sabemos que tienen un día ocupado, que es viernes y ya casi estamos en fin de semana. Les agradecemos mucho el tiempo que se toman para estar con nosotros. Vamos a ver esta presentación que les tenemos preparada y les pido por favor que si tienen alguna pregunta durante la presentación, hay un botoncito que dice preguntas y ahí pueden poner las preguntas. Y al final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y estaremos respondiendo todas las que nos sea posible en el tiempo que tenemos y de no ser posible todas las demás las estaremos respondiendo en un documento que les estaremos enviando junto con la presentación y entonces ya ahí podemos responder el resto de las preguntas. Bueno, sin más, vamos a iniciar con la presentación. Estás en mute, Anwar. Perdón, ya me dejaron, perdón, desde el principio me regreso. CX Maturity es una iniciativa que tuvimos el año pasado en donde invitamos a participar a diferentes compañías de diferentes sectores y con el fin de entender el nivel de implementación que tienen sus sistemas de Customer Experience. Y bueno, ¿qué es Customer Experience? Customer Experience son todo el cúmulo de experiencias que tienen nuestros clientes en cualquiera de nuestros puntos de contacto y que de alguna manera forjan una imagen o una experiencia con nuestra marca, ¿no? Y entonces el Customer Maturity mide el nivel en que una compañía tiene, digamos, implementados todos estos sistemas y el grado en que todos estos sistemas, personas y procesos están orientados en brindar una gran experiencia al cliente. Sabemos que las compañías cuentan con diferentes puntos de contacto, entre ellos obviamente normalmente hay una tienda física, una sucursal, un distribuidor, hay centros de atención telefónica, hay página web, existen chats, etcétera, etcétera, y todos estos puntos de contacto, pues el cliente busca tener una experiencia homologada ahí, ¿no? Entonces, el tener estos sistemas bien montados o bien implementados va a permitir a la compañía estar continuamente al tanto de las necesidades de sus clientes y estas necesidades cambian durante el tiempo y tal es así que en los últimos meses,
durante la pandemia, muchas empresas tuvieron que adaptar todos sus sistemas, sus procesos, sus puntos de contacto para poder responder a las necesidades de sus clientes de forma ágil, ¿no? Y entender qué es lo que buscaban. Bueno, entonces, Customer Maturity es el grado en que las compañías tienen sus sistemas, digamos, implementados. ¿Y por qué es importante conocerlo? Bueno, pues porque ayuda a las compañías a identificar cuál es su posición actual en un entorno competitivo, entender cuáles son sus áreas de oportunidad en la implementación de sus sistemas y con ello puedan seguir moviéndose en el proceso de convertirse en una compañía centrada en el cliente. Para ello, digamos que diseñamos nuestro Customer Maturity Index, que es un índice o un indicador de madurez del sistema de CX de las compañías que considera las prácticas de Customer Experience de las compañías y también la percepción interna de los colaboradores sobre las mismas. Es decir, no solo preguntamos con el responsable de CX qué es lo que hacen o cuáles son las prácticas que están teniendo, sino también la fuimos a corroborar con los colaboradores de las empresas, ¿no? Para tener, digamos, un contraste entre ellas y determinar qué tanto estaban consistentes. Este indicador clasifica la madurez de una compañía en 4 niveles. Estos 4 niveles son en desarrollo, intermedio, avanzado y customer centric. El objetivo de nuestro estudio pues, fue conocer el grado de madurez de los programas de Customer Experience que tienen las empresas en México y ayudarlas a identificar las áreas de oportunidad para mostrarles los pasos siguientes que tienen que tomar para convertirse en una empresa cliente centrista. Este estudio lo hicimos el año pasado, como les dije, invitamos a varias empresas a participar. Fue un estudio cuantitativo con entrevistas digitales, ¿no? Lo hicimos tanto con los colaboradores de las empresas como con los responsables de CX. Entonces tuvimos este contraste entre las dos visiones. Hicimos 4.548 evaluaciones entre colaboradores y participaron 18 responsables de CX de cada una de sus empresas. Lo hicimos entre agosto y diciembre y participaron 18 marcas de 5 sectores que fueron financiero y seguros, hotelería, automotriz, retail y otros sectores. Vamos a ver cuáles fueron los niveles de madurez o cuáles son los niveles de madurez de CX Maturity Index. Nuestro indicador tiene 5 componentes principales. Estos componentes los voy a poner o los voy a mostrar por acá. Voy a utilizar esta cosita de acá. De este lado tenemos todo lo que tiene que ver con la percepción de los colaboradores, ¿no? Estrategia, producto, empleado, cliente, inteligencia. Cada una de estas son 5 dimensiones. Este indicador nos muestra el promedio que tenemos en cada uno de estos indicadores y por otro lado tenemos las acciones de CX que estas corresponden a la entrevista que hicimos con el responsable. Como vemos, estrategia y producto son las dos dimensiones que tienen como el promedio más alto y en el rango podemos ver que están bastante concentradas en ciertos porcentajes, ¿no? Bastante concentradas aquí y acá. De hecho, acá abajo pusimos la desviación estándar y como ven, la desviación estándar entre estos dos es de las más bajas, mientras que en estos 4 dimensiones, empleado, cliente, inteligencia y acciones de CX, la desviación estándar era más alta. Es decir, que aquí es donde se separaban unos niveles de otros, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones que más nos ayudan a discriminar entre una y otra nivel de madurez, ¿no? Las acciones de CX, cliente, empleado, inteligente. Tuvimos solo una compañía que clasificó como Customer Centric y para practicidad en el análisis que les vamos a presentar hoy, la vamos a integrar dentro del nivel 3 como avanzado. Acá de este lado les muestro cómo están. Este fue nuestro benchmark, el benchmark global que tuvimos, que fue de 69.8, casi 70 puntos de promedio, y aquí tenemos cómo están los niveles, ¿no? Un nivel en desarrollo se encuentra en la línea roja, así es el límite superior. El nivel intermedio está un poquito arriba del promedio, el máximo.
El avanzado está por aquí y ya el Customer Centric, que ya está muy cercano a llegar al 100%. La mitad de las empresas evaluadas están aún en desarrollo, es decir, sus sistemas están todavía en una etapa básica de implementación. Aquí tenemos el 22% fue de nivel intermedio, el 28% es 22 es avanzado y un 6% que es la Customer Centric que encontramos, pero lo estamos clasificando como avanzado para practicidad en este análisis. Entonces, la mitad han mostrado ya algún interés, ya han tomado algunas acciones para escuchar a estos clientes. Tienen alguna encuesta, un sistema de monitoreo para entender cuál es la experiencia de sus clientes. Sin embargo, están aún en un proceso básico y la idea del día de hoy es que identifiquemos aquellas prácticas que determinan los diferentes niveles de madurez de una compañía. Vamos a ver la percepción de los colaboradores y aquí es, digamos, las 4,548 entrevistas que hicimos entre sus colaboradores. Vamos a ver acá que cada una de estas dimensiones de las que les platiqué al inicio, estrategia, producto, empleado, cliente, inteligencia, tienen atributos a su interior, ¿no? Y lo que podemos ver es que, digamos, las más altas que están, lo voy a marcar nuevamente acá con esto, tenemos las más altas, CX forma parte de los objetivos de la organización, tenemos esta que es la dirección está convencida de invertir en CX, innovación es un pilar fundamental. Estas son, digamos, en promedio las que tienen los niveles más altos y hay poca diferencia entre las diferentes tipos de compañías. Y los más bajos, que son justamente los relacionados con el cliente y con la inteligencia y con los empleados. Resolución fácil sin acudir a sucursal. Resuelven dudas de manera rápida. Empleados tienen libertad y herramientas para mejorar el customer experience, etcétera. Entonces, estos indicadores, si ven, este es el promedio, son los promedios más bajos, pero también es cierto que las empresas con nivel avanzado, ahí es donde se disparan, digamos, o se diferencian del resto de las compañías. Entonces, empleado, cliente, inteligencia, son las dimensiones que más discriminan en este sentido entre una y otra etapa o nivel de madurez. Hicimos un análisis para identificar cuáles eran estos elementos determinantes del nivel de madurez y encontramos 5 elementos. Vamos a verlos de abajo hacia arriba. Primero es el compromiso de la compañía con CX, que como vieron hace un momento, pues es donde estamos un poco más altos. 2 es el nivel de implementación del sistema de CX. 3 es la medición de la experiencia en diferentes momentos dentro del journey del cliente junto con nosotros. 4 es la distribución de los resultados. Hay compañías que sí tienen una medición, pero se queda en el área de investigación, en el área de CX, y no es distribuida a todos los empleados y sobre todo es importante, no lo distribuyen a la gente que está en contacto directo con los clientes, ¿no? Y después de esto es la accionabilidad de las áreas de oportunidad. Y en este sentido, ¿qué pasa? Que puede ser que sí lo distribuyan, pero si no estamos accionando, si no estamos haciendo algo con la información que nos están otorgando los clientes y las áreas de oportunidad que podemos identificar, entonces pues no llegamos a este nivel de clientecentrismo. Vamos a ver el primero, el tema del compromiso de la compañía con CX. Y aquí vamos a, ahora sí que hacer una cita de Tony Hsieh, que es el CEO de Zappos, que es una empresa de zapatos que ha sido una gran inspiración en De la Riva, que incluso en algún momento de la vida fuimos a visitarlos para entender su cultura. Y él nos dice que el servicio al cliente no debería ser un departamento, debería ser la compañía entera. Porque todos vivimos de los clientes, sea que estemos en una u otra industria, nosotros todos nos debemos a nuestros clientes. Si nuestros clientes no están satisfechos, no reciben lo que requieren, ellos se van a ir, van a tener solo una experiencia con nosotros y los vamos a perder. Entonces, es importante que
tanto el área de finanzas como la administrativa, como servicio al cliente, como todos estemos orientados a servir al cliente y no que el cliente nos sirva a nosotros. Y lo que pudimos identificar es que la mayoría, bueno, más bien todas las empresas nos dicen que CX forma parte del propósito y visión de las compañías. La mayoría nos dice que CX forma parte de los objetivos estratégicos de la organización. Y aquí se diferencian un poquito las intermedias y avanzadas. Sin embargo, cuando mostramos realmente un compromiso, es cuando usamos los resultados de CX para evaluar y premiar a nuestros empleados. Es decir, ya nuestros empleados y en cada una de sus áreas se hace cargo de y es responsable de sus indicadores dentro de lo que estamos monitoreando. Cuando eso sucede y las empresas premian a sus empleados por tener buenos resultados o forma parte de su evaluación de desempeño, entonces es cuando realmente se muestra un compromiso. Entonces vemos que pues, la mayoría están muy comprometidas con el CX y cuentan con sistemas y herramientas para escuchar la voz del cliente. Sin embargo, no todas las compañías lo hacen de forma habitual o no lo ven como esta oportunidad para mejorar aquellas, digamos, malas prácticas o los pain points que tiene el cliente de forma oportuna o incluso de tener una fuente inagotable de hallazgos que los lleven a construir experiencias inolvidables para sus clientes e incluso también crear innovaciones. Porque a partir de esta voz es donde muchas compañías han hecho sus grandes lanzamientos e innovaciones en su servicio. Vamos a ver ahora el nivel de implementación en el sistema. Y en este sentido, bueno, las citas van a estar muy presentes durante la presentación, pero bueno, son muy importantes realmente. Aquí estamos con una cita de Alan Pennington, que es un experto de CX. Vamos a hablar de muchos expertos de CX y de algunos CEOs también. Y él nos dice que desde la perspectiva de los clientes, las experiencias son fluidas, ¿no? Existe una expectativa de consistencia entre los diferentes canales, llámese la sucursal, distribuidor, tienda física, el website, el centro de atención telefónica, una app que puedas tener, el contacto a través de WhatsApp. Los clientes siempre van a buscar o van a tener esa expectativa de que si los atiendes bien en una, los tienes que atender bien en todas las demás, ¿no? Y la idea es que debes tener una visión longitudinal de la experiencia completa para detectar inconsistencias. Porque puede ser que en tu sucursal los atiendes de maravilla y tengan todo lo que necesitan y pueda estar bien. Pero si no lo estás haciendo bien en el centro de atención telefónica o no estás realmente, por ejemplo, ahora atendiéndolos correctamente a través de medios digitales, que ha sido muy necesario en los últimos días, pues entonces estás con, digamos, no estás viendo todo el scope, ¿no? Y tienes que tener un scope amplio de cómo está la experiencia en todos tus puntos de contacto. Y en ese sentido, lo que vimos es que aquí identificamos algunos puntos que son como básicos en términos de la implementación del sistema, ¿no? Primero tienes que tener los procesos estandarizados de CX, ¿no? Para cada punto de contacto, perfilar a tus clientes, saber qué necesidades cuenta cada uno de ellos, mapear el journey de la experiencia, y aquí mapear el journey es identificar cuáles son esos momentos de verdad en el proceso de compra y atención de nuestros clientes para que puedas tener una medición oportuna cuando de cada uno de estos momentos importantes o momentos de verdad, ¿no? Otro punto y que es bastante relevante es tener un responsable de CX compuesto de dirección hace toda la diferencia del mundo. ¿Por qué hace toda la diferencia del mundo? Porque al tener un responsable de CX, vas a tener a alguien mirando los indicadores de todas las áreas de la organización y también vas a tener a alguien que va a estar involucrando a todas las áreas para que realmente accionen al interior, ¿no? Y que puedan hacer mejoras en su experiencia o a partir de los hallazgos que se puedan tener en nuestros sistemas, puedan incluso generar innovaciones importantes que justo impacten en la experiencia del cliente, ¿no? Y por último, un indicador que nos indica ya cuando una compañía
realmente está muy centrada en el cliente es cuando ya están midiendo el esfuerzo en la resolución de problemas. Sabemos que en todas las compañías existen problemas en alguna u otra parte de la organización, quizá en la atención telefónica, quizá en sucursales, quizá en la entrega de los productos en alguna parte. Entonces, cuando estás midiendo qué tan fácil ha sido resolver cualquier problema, ya estás en un nivel superior. Y como ven aquí, las empresas de nivel avanzado tanto mapean como tienen un responsable con puesto de dirección, como miden el esfuerzo en la resolución de problemas. Momentos de medición de la experiencia. Y aquí hablemos de que tenemos diferentes momentos en el proceso de compra y atención de nuestros clientes. Y en ese sentido, tenemos que identificar cuáles son esos momentos de verdad. Por ejemplo, en nuestro sitio web, durante la compra, en el servicio que das después de la compra, etcétera, etcétera, o en actualizaciones o cosas que tengan que ver con software también podría ser. Tienes que identificar esos momentos en donde vas a medir la experiencia, ¿no? Para que puedas tener un monitoreo e indicadores puntuales de cada uno de ellos y que puedas realmente ofrecer esta visión longitudinal de todo el proceso. Y aquí vamos a hablar de lo que nos dice Joy Coleman, que también es un experto en CX, y nos dice que cada mínimo detalle en la interacción con tu cliente es una oportunidad para crear algo extraordinario. Y por eso es que tenemos que ponernos esta meta de tener mapeado y medir en cada momento de verdad para que podamos identificar cualquier eventualidad o oportunidad que tengamos para mejorar la experiencia de nuestros clientes. Entonces, aquí lo que vemos es que aquí tenemos los canales de atención al cliente por nivel de madurez. Y en general vemos que la mayoría tienen atención telefónica, web, presencial, redes sociales, etcétera, etcétera. Pero las compañías con nivel avanzado de madurez cuentan en promedio con 6.4 canales de atención, que son 2 más que el resto, ¿no? Y su principal diferencia es habilitar canales de contacto digitales. Y más a últimas fechas, como han visto que mucho, ya no podemos hacer las cosas de forma presencial o no lo hemos podido hacer por el tema de la pandemia. Y pues tenemos que habilitar esos canales y entender que estamos atendiendo de la forma correcta. Entonces, por eso es súper importante que habilitemos estos canales, ¿no? Aquí hablamos de chat, WhatsApp, páginas de reputación. Por páginas de reputación, algunos me han preguntado qué son las páginas de reputación. Puede ser desde Google o, por ejemplo, en la industria hotelera existe TripAdvisor, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz hay algunas marcas que no voy a mencionar, pero que tienen reputación de vehículos también, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes temas en este. Y bueno, aquí tenemos una cita de Jeff Bezos. Jeff Bezos es el CEO de Amazon, que pues nos dice que el mejor servicio al cliente es aquel en el que el cliente no tiene que llamarte, no necesita hablar contigo, simplemente funciona. Y esa experiencia, y no me van a dejar mentir, en el último año, pues hemos incrementado nuestras compras en línea. Y la verdad es que la experiencia que nos han brindado tanto Amazon como incluso Mercado Libre, que ya también entrega al siguiente día, han levantado la vara de la experiencia en muchas formas, porque te avisan, acabas de hacer tu pedido llega tal día, al otro día ya salió tu pedido está en camino, acabamos de llegar, ya hemos entregado tu pedido y valora tu producto, ¿no? Entonces ya todo el journey te están avisando de todo y tú realmente compraste algo, lo recibes, lo tienes y ellos han de alguna forma incrementado o puesto la vara más alta en términos de experiencia del cliente. Y esto es algo que también, digamos, incrementa las expectativas generales, no solo para compras en línea, sino también para muchas otras industrias. Llámese telecomunicaciones, llámese aerolíneas, llámese automotriz, llámese de todo tipo de productos y servicios, ¿no? Entonces están elevando esta expectativa del cliente en términos de experiencia. Existen 2 formas de monitorear la experiencia del cliente.
¿no? La forma transaccional o la medición transaccional, que de alguna forma es reactiva, ¿no? Cada vez que sucede un evento, ya sea que visites una tienda, un distribuidor, un punto de venta, cuando haces una venta, o bueno, una compra, cuando haces una llamada al centro de atención de telefónico, cuando tienes un acceso ya sea al sitio web o a una app de tu compañía, y por otro lado, la medición relacional, que es un poco más proactiva, ¿no? Cada cierto tiempo, sin importar si hubo contacto, transacciones o no, o al identificar algún segmento específico. Aquí, por ejemplo, cuando mides a tus abandonadores o quieres entender por qué te están abandonando aquellos clientes que dejaron de comprarte el servicio a ti, ¿no? O cuando quieres entender cuentavientes que no tengan movimientos, o cuando quieres entender por qué los heavy users te usan tanto, quieres entender por qué lo son, o incluso los clientes insatisfechos. Sabes que tienes clientes insatisfechos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tienes que entender cómo lo haces. Entonces, hay dos mediciones, la transaccional, que es reactiva, y la medición relacional, que es más proactiva. La ventaja de una medición relacional es el poder identificar problemas que se tienen al gestionar una transacción no realizada. ¿Y a qué me refiero con una transacción no realizada? Porque muchas veces puedes intentar, por decir, comprar dólares a través de tu app, de tu banco, en tu móvil, y puede ser que la experiencia no sea buena y decidas, ¿sabes qué? Mejor voy al banco o voy a la sucursal. Entonces, si no se generó la transacción, tú no lo vas a poder medir de forma transaccional. Vas a tener que, no lo vas a saber, vas a estar ciego de ese problema. Solo si haces una medición relacional y preguntas al cliente en general en todos estos puntos de contacto, cómo te ha ido, si han utilizado ciertas cosas, si han tenido problemas en algunos puntos de contacto contigo, es entonces cuando vas a poder entender estos problemas. Por eso es importante también hacer mediciones relacionales, ¿no? Y en este sentido, bueno, algunos ejemplos. Tu app no funciona, es muy complicado realizar X actividad en tu web, el tiempo de espera es eterno, prefiero a un ejecutivo porque no lo puedo hacer en tu página web, o el ejecutivo no me pudo resolver, el ejecutivo telefónico, ¿no? O la atención en recepción fue pésima y me retiré, ¿no? Entonces mejor decidí hacerlo por otro punto de contacto. Este tipo de cosas no las vas a poder entender si la transacción no se llevó a. Y en ese sentido, la medición de CX en México es más reactiva que proactiva, ¿no? Preguntamos a las compañías los momentos de medición de la experiencia y digamos que donde más lo tienes cuando un cliente tiene un reclamo, ahí sí sí tenemos medición en muchas de las empresas. Después de la venta y servicio, si lo ven, están mucho más altos sus indicadores entre los avanzados y los intermedios. En la página web, después de atender una consulta, que estas son mediciones como reactivas, y las proactivas, ¿no? Cada cierto tiempo, sin importar si han tenido contacto con la organización o no, tiempo después de adquirir un producto o cuando un cliente abandona el servicio. Y aquí nos llevamos la sorpresa que solo el 11% escuchan a los que los han abandonado. Pero este indicador dentro de las empresas de nivel avanzado es más alto, es 4 veces más alto, ¿no? Entonces es importante mencionar que tiempo después de adquirir un producto y cuando abandonan es mucho más alto en empresas de nivel avanzado. Y esto es obviamente mucho más proactivo. Y aquí tenemos una verba de Bill Gates, que es: tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje. Y hay que pensar que los clientes con los que están más insatisfechos contigo son los que conocen tus vulnerabilidades y las oportunidades que tienes para que realmente brindar experiencias mucho más fluidas y por ello son una fuente muy importante para que puedas mejorar tu servicio, tu producto o incluso hacer innovaciones dentro de tu oferta, ¿no? Es muy importante entender a tus clientes insatisfechos y también aquellos que te abandonan, ¿no? Eh, Les preguntamos también con qué frecuencia medían
y a través de qué canales, ¿no? Y encontramos que las compañías de nivel avanzado monitorean la voz del cliente diariamente y se distinguen por utilizar en mayor medida medios digitales, ¿no? Y si ven del lado izquierdo, el 100% de las avanzadas miden diariamente y el resto están entre 25 y 44, en promedio 56. Cuando vemos acá, la forma en la que más está midiendo la voz del cliente es a través de correo electrónico. También tenemos 78% en telefónico, 67% en presenciales y web, y en mucho menor medida otros medios digitales, ¿no? Incluye también acá el IBR, que es estas encuestas telefónicas, ¿no? Pero si se dan cuenta, también los de nivel avanzado son los que más utilizan también SMS, WhatsApp o apps, que todavía digamos, el nivel de popularidad de esto en México es bastante bajo. Distribución de los resultados de CX. Este es otro de los elementos, ¿no? Y aquí nos dice Shep Hyken, que también es un estratega de CX, que una marca se define por la experiencia de sus clientes. Pero esta experiencia se la entregan los empleados. Entonces es muy importante que los empleados conozcan cuáles son esas áreas de oportunidad que el cliente les ve, para que puedan actuar en consecuencia. Y en ese sentido, por eso, la distribución de los resultados de CX es un punto importante. Y como ven en esta gráfica, esa distribución de resultados se da a partir del nivel intermedio. Es decir, las compañías de nivel intermedio y avanzado, y por supuesto las Customer Centric, distribuyen los resultados de CX y lo hacen de forma mensual. Eso es lo que está sucediendo en términos de distribución de los resultados de CX. Y por último, pero me parece como, esta es como la cerecita del pastel, la accionabilidad de las áreas de oportunidad. De nada sirve que distribuyas los resultados de CX y que todos entiendan cuáles son sus áreas de oportunidad si no accionas en consecuencia. Y aquí tenemos una cita de Elon Musk, que es muy conocido por todos ustedes, y dice, creo que es muy importante tener un ciclo de retroalimentación donde puedas constantemente pensar qué pudiste haber hecho y cómo podrías haberlo hecho mejor, ¿no? Y es cierto, o sea, si tú no tienes esta retroalimentación del cliente y no sabes qué puedes mejorar, no vas a tener, digamos, de dónde obtener información para innovar, para mejorar tu experiencia, incluso para mejorar cualquier tema en términos de productos, ¿no? O servicios. Y lo que vemos aquí es que de alguna manera hay como una escalerita. El nivel avanzado es quien más hace planes considerando el feedback del cliente, intermedio un poco menos y en desarrollo solo el 55%. Entonces es muy importante en ese sentido. Hicimos un resumen para identificar, de acuerdo a nuestro estudio, cuáles eran esas prácticas que realmente diferencian cada uno de los niveles de madurez en México, ¿no? Y empezamos porque el feedback en redes sociales y el feedback transaccional, es decir, el reactivo, todas las compañías lo tienen, desde las empresas en desarrollo ya lo tienen. Cuando eres nivel intermedio, tienes seguimiento de encuestas insatisfechas, los resultados de CX se distribuyen en los puntos de contacto, ya tienes procesos estandarizados de CX, perfilamiento de clientes, y de nivel avanzado, ya cuando entras a nivel avanzado es porque ya mapeaste el journey de la experiencia, es decir, conoces todo el proceso de compra y servicio de cada uno de tus segmentos de clientes que tienes en la organización. Utilizas los resultados para evaluar y premiar a tus empleados, que es cuando realmente llega el compromiso, que tienes un responsable de CX con puesto de dirección, que mides diariamente la experiencia del cliente, que cuentas con feedback relacional, es decir, no solo mides de forma transaccional, sino también relacional, y mides el esfuerzo en la resolución de problemas, llámese en tu centro de atención telefónica, en tu página web, etcétera. Cuando mides el esfuerzo que tienen los clientes, es de un nivel avanzado. Y en base a esto, creamos un journey. Este journey es, ¿cuál es el journey para convertirte en una compañía cliente centrista? Y vamos a empezar no precisamente por algo de nivel básico. Primero vamos a empezar por mapear el journey para identificar todos los puntos de contacto y todos los momentos de verdad que tiene nuestro cliente en nuestro proceso, en el proceso dentro de nuestra compañía.
Diseñar experiencias para cada momento de verdad, es decir, que estandaricemos los procesos y que tengamos una experiencia bien definida para cada momento. Cuando llegan a la tienda, cuando entran a nuestro sitio web, cuando nos llaman a través del centro de atención, etcétera. Orientar todos los procesos al cliente poniéndolo siempre en primer lugar. Muchas veces cometemos el error de que hacemos los procesos pensando en que sea fácil para la compañía, ¿no? Tenemos que hacer que los procesos sean fáciles para el cliente. Él es el que tiene que estar en primer lugar. Él es el que nos da de comer, ¿sí? Tenemos que identificar las métricas principales para cada momento de verdad. No va a ser lo mismo si te llaman de atención telefónica, no va, o sea, no es tan relevante qué tan satisfecho está con la llamada, con la atención que recibió, sino más bien, ¿te resolvieron? ¿Sí o no? Si tuvo una experiencia, entonces sí, vamos a buscar, ok, qué tan satisfechos estuviste con la experiencia, ¿no? Y qué tanto nos recomendarías, que es el NPS. Si estamos en un área de servicio o de atención, justo lo que tendremos que entender es qué tan fácil fue para ti que te resolvieran el problema. ¿Hay alguna dificultad para que podamos justamente hacer este fine tuning en esa parte para resolver y hacer que la experiencia de resolver cualquier problema sea fácil? Escuchar la voz del cliente después de cada transacción, definitivamente, es importantísimo, ¿no? Y es básico, eh, pero tenemos que empoderar a los colaboradores para que, ya que tienen la voz del cliente y tienen, digamos, toda la información de qué es dónde estamos fallando o cuáles son nuestras áreas de oportunidad, hay que empoderarlos para que resuelvan los problemas de CX creando planes de acción, ¿no? Y en este sentido, eh, eh, no solo crear planes de acción, sino hay algunas compañías que también utilizan todos estos insights que se obtienen de la información para crear equipos multidisciplinarios de finanzas, de desarrollo, de marketing, de ventas, de servicio al cliente, etcétera, para crear soluciones que realmente sirvan a facilitar la experiencia del cliente, y eso va a llevar a que estos clientes se queden contigo incluso cuando el precio esté de por medio. Perdón, voy. Asegúrate de contar con un responsable de CX con puesto de dirección. Ya les comenté todos los beneficios que esto conlleva. O sea, realmente cuando existe un responsable con puesto de dirección es cuando las cosas empiezan a actuar como una maquinaria y se permean dentro de la cultura de la organización. Y realmente en la cultura está esta mejora continua e innovación a partir de lo que nos otorga la voz del cliente. Evalúa la relación completa que se tiene con el cliente. Es decir, no solo evalúes después de que le vendiste, después de que le diste un servicio o después de que hizo una llamada al centro de atención telefónica, etcétera. También evalúa cada cierto tiempo cómo ha sido la relación completa. Ahí vas a identificar problemas que tengan que ver no solo con las transacciones. Uy. No olvides a tus clientes perdidos, ¿no? Aquí este tema de tus abandonadores, aquellos que ya decidieron irse, todavía sigues teniendo sus datos. Entonces, entiende por qué te están dejando. Si es algo que tiene que ver con que la competencia lanzó algo importante, también tienes que entenderlo. Si tiene que ver con que el cliente cambió de residencia o alguna cosa así y sus necesidades cambiaron, tienes que entenderlo. O sea, finalmente no olvides a tus clientes perdidos porque van a ser una fuente muy importante de información. Recuerden lo que decía Bill Gates, tus clientes perdidos y también los clientes insatisfechos son tu fuente más importante de información. Utiliza los resultados de CX en la evaluación del desempeño del personal e incluyen en los incentivos, es decir, pues esta es la forma más fácil en que realmente se introduzca dentro de la cultura el tener foco en los resultados de Customer Experience y que realmente sirva como input para cualquier tema de innovación y cualquier tema de mejora dentro de la organización. Convierte tu sistema en una fuente continua de insights para mejorar la experiencia y distribúyelo. O sea, que no se quede esto dentro del área de Consumer Insights o dentro del área de CX. Esto es algo que tienen que tener casi una pantallita en toda la organización en donde estén
viendo estos indicadores para que puedan realmente estar atentos a lo que está pasando con el cliente, ¿no? Esto es información muy importante y que puede ayudar incluso a ser como un parteaguas de innovación para toda la compañía. Gestiona las innovaciones y mejoras de la experiencia mediante grupos interdisciplinarios. Es lo que ya les platiqué, ¿no? Hay varias compañías con las que hemos estado trabajando y en contacto que utilizan esta información y realmente se la toman muy en serio, ¿no? Realmente muchas de las innovaciones que han lanzado han sido a partir de entender cuáles eran las fallas que tenían y eso los ha llevado a tener un equity muy importante, el que estén los clientes súper vinculados con estas empresas, ¿no? Gestionar las innovaciones y mejoras mediante grupos interdisciplinarios es un tema que te va a llevar a otro nivel de madurez en CX. Acelera la transformación digital, ¿no? Brindando todos los canales de atención más convenientes para el cliente y esto, sobre todo a últimas fechas, ha sido de vital importancia. Muchas empresas de diferentes giros se han visto muy afectados, ¿no? Y algunas estaban preparadas ya para temas digitales y algunas otras no tanto. Entonces, el entender cómo el cliente se va a acercar ahora a ti o poner tú los medios para que el cliente se acerque y facilitarles la vida para que continúe tu operación, incluso en estos temas de pandemia, es vital para la supervivencia de las empresas y también para su crecimiento. Y el que tú te diferencies de la competencia en este sentido es muy importante. Y por último, y no menos importante, es utilizar estos indicadores de la experiencia al cliente conectándolos con el impacto financiero. ¿Cuánto vale un punto de NPS? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor que tiene ese punto de NPS en términos de ventas, en términos de recompra, en términos de que vas a tener un cliente que va a seguir contigo una y otra vez, año tras año, y que va a estar comprando siempre tus productos? El calcular ese retorno de inversión va a hacer que la alta dirección esté súper comprometida con el programa de CX, ¿no? Entonces, es súper importante esta parte, ¿no? Y esto va a hacer que pues, las cosas fluyan y la empresa crezca. Retener a tus clientes actuales es mucho más eficiente que buscar nuevos clientes con campañas publicitarias, ¿no? Es mucho menos costoso, porque el costo que tienes de atraer nuevos clientes en una campaña publicitaria va a ser alto, ¿no? De alguna manera, el costo por cada cliente que traigas, porque las campañas son bastante onerosas, ¿no? Pero realmente retener a los que ya están contigo es mucho más eficiente. Y bueno, por último, les voy a dejar con un pensamiento que no es de ninguna persona que esté en este gremio o en esta profesión, pero les reto a que lo contextualicen en la experiencia de sus clientes. Y es de esta persona, Maya Angelou, que es una poeta y activista de los derechos civiles. Y ella nos dice, he aprendido que la gente va a olvidar lo que dijiste y lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Señores, hagan sentir a sus clientes como a ustedes les gustaría que fueran tratados. Y pues eso es todo por mi presentación. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos prestaron y seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Abro los micrófonos. Muchas gracias, Anwar. Muchas gracias, muy claro todo. Bueno, tenemos varias preguntas, a ver si alcanzamos a hacer todas antes de que se nos termine el tiempo. Adrián pregunta, si quiero comparar a mi compañía con este benchmark, ¿cómo lo puedo hacer? Nosotros aquí en Auditor Service tenemos ya disponible, a partir de este estudio, el benchmark con el que te vas a poder comparar con el resto de las compañías y bueno, puedes entrar a nuestra página y ahí buscar más información. Ahorita vamos a dejar al final también nuestros datos de contacto para que nos contacten directamente y con todo gusto les brindamos toda la información. Muy bien. Cintia dice, ¿cuáles son las mejores prácticas en cuanto a cómo premiar a los empleados por desempeño CX?
Bueno, yo te puedo decir que aquí dentro de la Riva, nuestras evaluaciones de desempeño se componen de diferentes rubros, ¿no? Los más obviamente orientados al desempeño que tiene que ver con tu posición, pero otros que tienen que ver con la satisfacción de los clientes y está en todos nuestros empleados. Y la satisfacción de clientes, incluso también en nuestras áreas de staff con clientes internos. El lograr, si no logras ese objetivo, es parte de los KPIs que tienes para evaluar. Nosotros en De la Riva tenemos un bono anual que tiene en el que incluye la satisfacción del cliente como uno de estos KPIs que tenemos que cumplir. No sé si eso Muy responde bien. su pregunta, pero Sí. sí. Muy bien. Ángeles dice, anteriormente las empresas tenían la premisa de que el cliente siempre tenía razón. De acuerdo a la experiencia, ¿en qué momento cambió esta política de las empresas y cómo lo renombrarían ahora? Eh, Mira, yo creo que al final el cliente quizá no siempre tenga la razón, pero el cliente es en definitiva, digamos que quien mueve a las compañías, ¿no? Nosotros tenemos que entender y reaccionar ante las necesidades de estos clientes y si los clientes tienen necesidades cambiantes, nosotros tenemos que cambiar y adecuarnos con ellos. No, algunos clientes van a tener otras experiencias en otras categorías que van a mover sus expectativas y que si nosotros no nos movemos con ellos a cumplir con estas expectativas, quizá van a dejar de estar con nosotros. Bien. Jordan dice, ¿cómo puede ser una página de reputación un canal de atención? Sí, de hecho, por ejemplo, TripAdvisor en el tema de los hoteles es uno de los puntos de contacto de los más principales, porque utilizan TripAdvisor, o sea, las compañías, todos los hoteles están en TripAdvisor y ahí mismo cuando tienen una reseña negativa, se ponen en contacto con ellos a través de ese medio. Entonces, es por eso que sí es importante. Es importante que entiendas tanto en redes sociales como en páginas de reputación, puedas atender a tus clientes, porque algo muy importante es, si un cliente está insatisfecho contigo a nivel offline, puede que pueda comentar esto con 6 personas. Pero una persona online que está insatisfecho contigo y que ahora sí que pone toda su mala reseña ahí, no va a influenciar a uno, va a influenciar a muchísima gente. Entonces es posible que si puedes resolver esos temas en páginas de reputación, sí tenga un impacto positivo. Muy bien. Christopher, ¿van a repetir este estudio? Sí tenemos planeado repetir este estudio. Obviamente ya tiene un costo, sin embargo, las compañías que nos beneficiaron con su participación en esta sesión inicial van a tener beneficios y también vamos a tener algunos beneficios para nuevos clientes. Lo vamos a repetir probablemente en junio. Muy bien. Raúl dice, una de las áreas de oportunidad es la robotización en la atención al cliente. Me parece que lejos de ayudar, conciliar, resolver, etcétera, crea una sensación de falta de atención y resolución. ¿Qué opina Anuar de este tema? Mira, yo he tenido varias experiencias, y unas muy positivas y otras no tanto. Efectivamente, como lo mencionas, de repente sientes como que no te está atendiendo nadie, pero estos robotcitos en ocasiones funcionan como para hacerte un poquito de tiempo en lo que alguien humano pueda atenderte más precisamente. Eh, Acabo de tener, y justo le platicaba hace tiempo a Julio, esta experiencia en donde un robot me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Y ya le pones tu nombre y, hola, Anuar, oye, ¿y cómo se llama tu empresa? Y así, y entonces iba haciéndome algunas preguntas como para hacer tiempo. Y después de 2 minutos o 3 minutos que me tuvo haciéndome algunas preguntas, como de qué, tu aclaración de qué tema es. Y yo puse, ¿de qué tema es? Ok, te voy a transferir a un humano. Pum. Y yo sentí la experiencia totalmente fluida.
lo que se tiene que hacer en la robotización es emplear a estos bots para realmente hacer, digamos, estas labores de canalización y que tengan ciertas respuestas preprogramadas. Hay cosas que se pueden preprogramar cuando algo está siendo demasiado consistente, ¿no? Si tienes, por ejemplo, tienes dudas para consultar tu saldo, para consultar algún envío o alguna cosa de estas, eso se puede hacer y se puede automatizar porque tienes la forma, ¿no? De con un folio o un número de rastreo, puedes automatizar que te diga en dónde está o cuándo va a llegar tu pedido, ¿no? Y hay algunos otros temas que va a requerir que un humano te atienda. Pero si este robotcito te puede ayudar a hacer tiempo en lo que canalizas, digamos que va a funcionar como un IBR, pero un poco más inteligente, ¿no? O sea, sí se tiene que hacer una humanización, pero en tareas que son muy repetitivas se puede programar. Eso es Muy lo que bien. pienso. Muy bien, Anuar. Un espectador anónimo pregunta, ¿cómo evaluar la experiencia de un cliente en un entorno B2B? ¿Con qué frecuencia? Ahí tenemos varios clientes que hacen su medición B2B y en ese sentido lo que yo te diría es qué tan rápido puedes accionar mejoras en tus sistemas o en tu atención después de tener los resultados. Si tu respuesta es 3 meses, pues entonces cada 3 meses. Si tu respuesta es 6 meses, entonces cada 6 meses. Yo recomendaría al menos tener 2 mediciones al año, de forma tal que no tardes tampoco tanto en resolver los problemas con tus clientes. Yo recomendaría 3 meses. ¿Por qué? Porque es importante que tus clientes vean que tú estás realmente reaccionando a lo que ellos están comentándote. Nos han tocado algunos casos de que se quejan de la atención de un vendedor, ¿no? Entonces, si tú esto lo accionas un año después, seguramente ya perdiste al cliente. Pero si tú, con lo que te dice el cliente, realmente tomas acción inmediatamente, entonces probablemente lo puedas recuperar. Es importante que se sientan escuchados, que si tienen voz para comentarte qué es lo que está pasando, ellos sientan que realmente estás tomando en cuenta su voz. Muy bien, Anuar. María del Rosario pregunta, ¿cuáles son los KPIs recomendados para el CX? KPIs recomendados para el CX. Los comenté hace un ratito, ¿no? El Customer Experience incluye muchas cosas y de cada, digamos, tienes que ver de forma longitudinal el proceso de compra y atención de tu cliente, ¿no? El cliente compra, si tu cliente compra un producto y tú le vas a dar un servicio posterior al producto, tienes que monitorear en cada momento de verdad para ellos, ¿no? Incluso desde la atención de la página web, entender si tu página web realmente está solucionando todos los requerimientos de tu cliente, desde tu página web, tus centros de atención personal o presencial, sucursales, distribuidores. Tienes que mapear esto para entender en qué momentos vas a medir. Y otra cosa importante es qué vas a medir. Cada punto tiene una misión y dependiendo de esa misión tú vas a definir qué KPI son los importantes, ¿no? Es la satisfacción, es la recomendación, es el esfuerzo, es la resolución, ¿sí? Y además tú también puedes entender que dentro si estás evaluando la atención dentro de una tienda, pues tú vas a evaluar, por ejemplo, la variedad de productos, los precios, la atención del personal, la asesoría del personal, etcétera, etcétera. Ya son cosas específicas de cada punto de contacto. Cuando estás hablando de centros de atención telefónica, pues vas a medir la resolución, pero también la amabilidad del trato, el conocimiento de la gente, etcétera, etcétera. O sea, tú vas a tener que definir estos KPIs para cada punto de contacto muy particularmente. Y de cada uno de estos puntos de contacto, de forma longitudinal, tú tienes que tener como el indicador principal. Por ejemplo, el centro de atención telefónica es resolución en la primera llamada, ¿no? Y así tú vas a poder tener una visión de todo tu sistema de forma pues longitudinal y que puedas ver que tu experiencia esté siendo
muy símil en cada uno de tus puntos de contacto. Muy bien, Anuar. Isabel pregunta, ¿qué sugerencias darías a una empresa que apenas está entrando en materia digital? ¿Qué hacemos si el equipo de CX no es muy robusto? Bueno, es que depende un poco del giro de la compañía, ¿no? Para ver cómo es la atención del tema digital. Pero lo que les recomendaría es que escuchen a sus clientes y que tienen que entender muy bien cuál es el proceso digital que busca el cliente, ¿no? Y para hacer de alguna forma un benchmark pueden voltear a ver o a sus competidores o a otras categorías, cómo es la experiencia en otras categorías y ver de qué forma pueden adaptar ciertas prácticas a su servicio. De cualquier forma, mira, yo lo que te recomendaría es búscanos. Ahorita vamos a dejar los datos de contacto, búscanos, platicamos sin costo, sin nada, solo como con el afán de ayudar y con todo gusto los podemos asesorar. Muy bien. Tomás pregunta, ¿es recomendable medir con una encuesta cada interacción o solo es necesario enviar una encuesta al final de la experiencia del cliente? Eh, bueno, yo recomendaría, depende también de tu volumen de clientes y que puedas tener rápidamente contacto con ellos. Yo sí recomiendo que se haga transaccional, más relacional. La relacional puede ser, no sé, un par de veces al año, como para entender más allá de la transacción. Yo sí recomiendo que se hagan las dos, ¿no? Y depende también de cada journey, ¿no? Hay que ver, igual te recomendaría, búscanos y con todo gusto te asesoramos y te ayudamos a encontrar la mejor manera. Bueno, vamos a la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo Sí, ya vi. que les habíamos prometido. Entonces, Yasmín pregunta, ¿cuáles son los KPIs recomendables para la medición durante el journey? NPS se mide al final de la experiencia, pero durante el journey, ¿cuáles son los más adecuados y cuántos deberían ser? Eh, es que depende de cada journey también. Depende de cada journey, como lo había dicho, hay que encontrar cuáles son en cada momento los más importantes. Voy a reiterar, cuando es atención telefónica es resolución, cuando es venta o servicio, quizás en servicios y, por ejemplo, en las automotrices, ¿no? Venden un auto, tienen la medición de la experiencia de la venta y después tienen servicio, ¿no? Los coches van a ser de servicio. Entonces, ahí es qué tan dispuesto estarías a volver a venir a servicio con nosotros, porque muchas de los clientes dejan de llevar a servicio sus coches a las agencias por ciertas razones. Entonces, hay que identificar esas razones para tomar estrategias. Como les dije, en cada touch point, en cada momento es diferente, son diferentes los KPIs que se tienen que medir y con todo gusto, nuevamente reitero, los podemos asesorar. Bueno, gracias, Anuar. Si todavía tienen alguna pregunta, quedan algunas por contestar, que vamos a responderlas por mail juntos, se las vamos a mandar junto con la presentación. También acá tienen nuestros correos electrónicos, pueden hacer cualquier pregunta puntual, porque ya, bueno, ya les prometimos una hora, nos pasamos 4 minutitos. Así que, bueno, les quiero agradecer su atención, su tiempo, la participación en este webinar. Muchas gracias, Anuar, Dani, Elo, Gustavo, David, que fueron quienes organizaron todo esto. Y les recuerdo, la presentación las pueden volver a ver la pueden encontrar, mejor dicho, en YouTube para verla cuando quieran. Nuestra cuenta en YouTube se llama De la Riva Group y a esta presentación se la vamos a estar mandando en los próximos días. Esta tarde van a recibir una encuesta de satisfacción nuestra, porque también evaluamos nuestros eventos, así que necesitamos que por favor nos ayuden con 2 minutitos respondiendo esa encuesta, dándonos el feedback para que podamos mejorar en los futuros webinars que hagamos.
¿no? Muchas gracias nuevamente, esperamos verlos en los próximos webinars, así que tengan un buen fin de semana, ¿eh? Y gracias por participar. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz fin.